Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Esperemos que estén bien, disfrutando de este día especial. Gracias a Dios, hermanos, aquí andamos nuevamente con ustedes en este programa, El Camino de Emaús, caminando juntos en la verdad. Y bueno, desde antemano quiero pedirles disculpas por la semana pasada. Tuvimos algunos ahí contratiempos que nos fue muy difícil poder estar en la radio, hermanos, pero gracias a Dios aquí estamos nuevamente con ustedes. Y bueno, hermanos, estamos contentos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han estado orando por nosotros, por la familia Patiño. Gracias, mis hermanos. Reciben un saludo de parte de mi esposa, de parte de mis hijos. En este momento nos encontramos en este lado del mundo, aquí en Occidente. Ahorita estamos aquí en Estados Unidos. Y bueno, estamos haciendo planes, estamos reorganizando muchas cosas. Pero muchísimas gracias, hermanos, por sus oraciones. Y bueno, mis queridos hermanos, en este día vamos a dar una conclusión a toda esta serie de temas que hemos estado tratando las últimas semanas concerniente a la depresión. Y hemos visto diferentes aspectos de la depresión, de la ansiedad. Lo hemos visto desde un lado científico, lo hemos visto desde un lado médico, lo hemos visto desde un lado espiritual, lo que la Biblia nos dice exactamente acerca de este tema. Y hoy quisiera dar simplemente una conclusión, enfatizar un elemento importante que debe ser uno de los, de los elementos más importantes en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Y bueno, vamos a entrar en el tema, hermano. Vamos a orar primeramente, vamos a pedirle al Señor su bendición. Y continuamos. Jehová Dios, gracias te damos. Tú eres el Creador, tú eres el Rey del Universo, mi Dios. Y qué privilegio es poder usar un poco de nuestro tiempo, Señor, y poder hablar de tu palabra, Señor. Hablar de las Escrituras, hablar de lo que tú has dejado a tu pueblo, Señor. Abra nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley, mi Dios. Como dijo el salmista, Padre. Habla a través de tus siervos, Señor, y usa este mensaje, mi Dios, para traer bendición, para traer claridad, para traer ánimo, para traer un poco de bendición, mi Dios, a cada oyente, Señor. Especialmente aquellos que estén pasando por momentos difíciles, momentos de ansiedad, momentos de aflicción. Yo ruego, mi Dios, que tú bendigas este mensaje y también que nos ayudes a nosotros, mi Dios, lo que es tu cuerpo, mi Dios, cada congregación local, mi Dios, puedas ayudarnos a tener, mi Dios, el amor suficiente, Señor, el amor necesario para extender la mano a aquel hermano, a aquella hermana que está necesitado, Señor. Rogamos, mi Dios, que nos ayudes a cumplir, mi Dios, nuestro deber, ahora que nos has salvado, Padre. Gracias, mi Dios, por tu bendición. Gracias por Yeshua, por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por su ejemplo. Gracias, mi Dios, por todo. Pedimos tu bendición en nombre de Él. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en este día vamos a estar viendo, como les mencioné, la conclusión de esta serie de mensajes que hemos estado viendo. Y bueno, antes de continuar, quisiera darles este anuncio. Primeramente, Dios, en estas siguientes semanas estaremos haciendo un programa junto con mi esposa. No va a ser tanto una predicación, no va a ser una predicación, sino vamos a ella y yo vamos a estar juntos en el programa y vamos a traer temas de la familia, vamos a traer temas de matrimonio, y vamos a dar esos dos ángulos de parte del esposo y de parte de la esposa y cómo podemos trabajar mutuamente para el beneficio de nuestro hogar, el beneficio de esta familia. Y bueno, primeramente Dios, la próxima semana será el primer episodio, no sé cómo le quiera mencionar, primer programa de eso. Entonces estén orando por eso, que Dios nos bendiga, que Dios nos pueda usar. Y bueno, mis queridos hermanos, vamos a hablar en este momento, hermanos, de la importancia de la iglesia local, la importancia de la iglesia local, de la congregación local. Cuando hablamos de esos temas de depresión y hablamos de esos temas de ansiedad, muchas personas tienen la tendencia de correr a un médico, de correr a algún consejero, y no hay nada malo en eso.
Simplemente cuando vemos todos los problemas que la sociedad tiene, la gran mayoría de esos problemas deberían ser y pueden ser solucionados con la iglesia local. Es increíble la bendición, es increíble el poder y los recursos que tiene la iglesia local para poder ayudar a la gente que acude a esas reuniones. Muchos de nosotros, hermano, no nos damos cuenta cuán importante es que tengamos un grupo local con quienes nos congregamos. Y fíjense, noten que dije con quienes nos congregamos, no dónde nos congregamos. Tristemente, la gran mayoría de la cristiandad ha habido un énfasis muy grande, y yo creo en desproporción, es hacer énfasis en el lugar, en los edificios. No hay nada malo en tener un edificio, no hay nada malo en tener un edificio grande, un edificio bonito, cómodo, no hay nada malo en eso. Pero se ha visto mucho en los corazones de los líderes cuando hablan mayormente de lo inmenso de sus edificios, de la cantidad de personas que asisten a sus congregaciones, y se dan números y se dan cifras, se mide por millones de dólares, se hace, y manos, si ese es el énfasis del ministerio, me da tristeza de la gente que asiste ahí. Me da más tristeza del líder que está detrás de esa congregación, porque él tendrá que dar cuentas al Señor. Cuando estemos delante del Señor dando cuentas, especialmente como siervos, como pastores, ministros, maestros, no me imagino yo pararme delante de mi Señor, quien dio su vida por mí, y decirle: Señor, ¿a poco no viste el gran edificio que te levanté? ¿No te diste cuenta de cuántas sillas y mira el material de las bancas? O, Señor, ¿no te diste cuenta del escenario y el púlpito y las luces y la tecnología que teníamos, Señor? Créeme, hermanos, que esas cosas no impresionan a Dios ahorita. Nunca lo han impresionado en la antigüedad y tampoco lo va a impresionar el día que le demos cuentas a Él. Lo que más le importa al Señor no es el edificio, sino son las personas. Por eso la congregación del Señor no se compone, no depende del edificio, sino depende de las personas. Y fíjense, una de las cosas más importantes, precisamente hablando de lo que es importante para Dios y es importante para Jesús mismo, lo encontramos en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, vemos aquí, quiero leer este texto muy interesante, el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí el énfasis del Señor en la ley es importante. Él dice: no he venido para abrogar. Abrogar es anular, es quitar, destruir. Eso es abrogar. Entonces Él vino a cumplir. Entonces muchos piensan que cumplir significa abrogar, quitar, anular. No, eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es el énfasis del Señor. Y seguimos leyendo el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es muy interesante. Mientras se siga existiendo el cielo y la tierra, significa que no todo en la ley se ha cumplido. No todo en la ley se ha cumplido. Por lo tanto, la ley no ha pasado. La ley no ha concluido su tarea, si me entienden. Muchos cristianos el día de hoy, muchos pastores el día de hoy están enseñando que de alguna manera la ley ya no es vigente, porque de alguna manera Cristo la cumplió de tal manera que ya es inválida. No es así. Jesús vino a cumplir lo que le correspondía a Él, satisfacer de la ley de Dios. Pero eso no lo anula, eso no lo quita, eso no lo abroga. Dice, aquí Jesús mismo dice hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta este momento, dice, no pasará nada de la ley, hasta que todo se cumpla. Y sabemos cuándo va a pasar el cielo y la tierra. La Biblia dice en Apocalipsis, que me imagino que es el capítulo
19 en adelante, ¿verdad? Donde habla del cielo nuevo y tierra nueva. Hasta ese momento podremos ver que toda la ley se ha cumplido. Aún no se ha cumplido. Y bueno, no me voy a desviar del tema, pero seguimos leyendo. Jesús sigue tratando ese tema de la ley. Y dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Estamos hablando de juicio. El juicio de Dios con aquellos que le siguen, con aquellos que le conocen, con aquellos que han sido salvos, podemos decirlo de esta manera. Dice que el juicio se va a basar fíjense lo que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Todos aquellos que siguen al Señor van a tomar en cuenta sus mandamientos, los mandamientos del Señor. Es importante, la enseñanza de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, es sumamente importante. Y podemos decir que es lo más importante dentro de la vida cristiana. Pero si yo enseño y no los vivo y los quebranto, seré llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero seguimos leyendo, dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La enseñanza de la ley de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios es lo más importante para el pueblo de Dios el día de hoy. Es lo más importante. Y por eso vemos, cuando leemos más adelante en la Gran Comisión, el Señor Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué se les enseña a los discípulos? Se les enseña exactamente lo que Jesús les enseñó. Les enseñó a vivir, les enseñó la ley de Dios, les enseñó la palabra de Dios, les enseñó el énfasis correcto de la ley de Dios. No como los fariseos lo enseñaron, no como el judaísmo lo enseña el día de hoy, no como muchas ramas raras del cristianismo enseñan hoy, sino como Dios quiso que se enseñara. Y por eso el mandato y la responsabilidad de cada ministro, de cada creyente, es de hacer discípulos. Eso es lo más importante. Por lo tanto, cuando nosotros, hermanos, estamos enseñando la palabra de Dios, tenemos un grupo de personas, ese núcleo, esa gente a quien estamos ministrando, ese grupo de personas que nos reunimos, eso es lo más importante. Y lo maravilloso de eso es que no depende del edificio. No depende si estás en un edificio increíblemente precioso o si estás reuniéndote debajo de un árbol. Para el Señor el lugar es el mismo. El Señor Jesús nunca tuvo un edificio, nunca tuvo un lugar donde congregarse. Él se reunía donde la gente estaba. Y bueno, incluso asistía a la sinagoga, ¿verdad? Y ese será otro tema que podremos tratar. Pero el énfasis de la iglesia local es sumamente importante. Ahora, quiero que veamos algo que tiene que ver con esto. ¿Por qué es tan importante congregación? O ser parte, estar conectado con este grupo de creyentes. ¿Por qué es tan importante? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, encontramos unos versículos muy, muy interesantes que nos ayudan a tener una idea más completa de esto que quiero enfatizar. La palabra de Dios, no vamos a ir a todos los versículos aquí por causa del tiempo, pero si usted tiene una concordancia, o si usted tiene, me imagino la mayoría de ustedes tiene sus Biblias en sus teléfonos, si ustedes abren la aplicación de su teléfono y ustedes ingresan en el buscador, ponen cortado del pueblo o cortado del pueblo. Ustedes ingresan esas palabras. Permíteme tantito. Ustedes podrán encontrar todas las veces que en la Biblia se menciona esa frase, ser cortado del pueblo, cortado de su pueblo. La primera instancia que eso se escucha es en Génesis, cuando Dios está, creo que es Génesis capítulo 18, cuando Dios le está instituyendo a Abraham la circuncisión. Y le habla de que todos los nacidos en casa y todos los comprados por dinero deberían ser circuncidados, todos los varones. Y luego dice que cualquiera que no haya sido circuncidado será cortado de su pueblo. Y bueno, más adelante, mientras vamos leyendo Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, vamos viendo
esa frase repetirse varias veces. Por ejemplo, el mandamiento de comer sangre, el mandamiento de no comer sangre, perdón. Cuando uno dice el mandamiento, cuando hay alguien que se haya hallado, que haya comido sangre, iba a ser cortado de su pueblo. En otros mandamientos, cuando se hablaba de impureza, cuando se hablaba de hacer algo incorrecto, cuando se hablaba de diferentes casos, varios mandamientos, Dios nos da el mandamiento y también nos da el castigo. Algunos mandamientos, el castigo era la muerte, pero otros castigos eran simplemente cortados de su pueblo. Eso es tan importante porque hasta hace unos meses yo pensaba que esa frase se refería a que esa persona le daban muerte. Pero no era que le daban muerte, sino que separaban a esa persona o a esa familia del pueblo, lo sacaban del pueblo. Ya no podía ser llamado o ya no podía ser llamado israelita, ya no podía tener parte en el pueblo. Y eso era tan importante. No era simplemente correrlo de la ciudad o correrlo del país o de la nación, sino que aunque estaba dentro del país, digamos, ya no era contado como parte del pueblo. Y eso era un golpe devastador. Eso era un castigo que incluso puedo llegar a decir que dolía incluso más que la muerte. La muerte era algo instantáneo, algo que se sufría por un ratito, pero el estar separado del pueblo era un gran dolor y un gran castigo. Pero esto se hacía con un propósito. ¿Con un propósito? ¿De qué propósito? Bueno, cuando vemos el pueblo de Dios y vemos esto en el Antiguo Testamento muchas veces, porque, bueno, Dios trata al pueblo y Dios bendice al pueblo. Dios escoge al pueblo. Dios lo libera por medio de la sangre, ¿verdad?, del Cordero de la Pascua de Egipto, cruzan el Mar Rojo y van al desierto, reciben los preciosos mandamientos de Dios que les va a enseñar cómo vivir una vida santa para Dios. Y todas las bendiciones están ahí en el pueblo. Dios está en el pueblo, el tabernáculo está en el pueblo, el profeta, el líder está en el pueblo, la sanidad, la protección, la enseñanza, todo está ahí en el pueblo. Pero cuando alguien era cortado de su pueblo, era abandonado. Era abandonado no por causa del pueblo, sino por causa de su propio pecado, por causa de voluntariamente haber quebrantado un principio de Dios. El castigo era separarlo del pueblo. Eso debía traer un estrago, un dolor, afectarlo de tal manera que lo llevara al arrepentimiento, lo llevara a añorar lo que antes tenía y que él pudiera arrepentirse y él pudiera regresar al pueblo, que él pudiera regresar a tener parte con el pueblo. Tristemente no vemos ejemplos o no recuerdo yo ahorita ejemplos de alguien que haya sido cortado del pueblo y que haya podido regresar al pueblo. El único ejemplo que viene a mi mente de este estudio es el ejemplo de María. ¿Se acuerdan? Miriam, María, la hermana de Moisés. La Biblia nos habla de que ella y Aarón estaban hablando contra Moisés y murmurando contra Moisés. Estaban criticándolo por una mujer cusita que él había tomado. Una mujer que no era del pueblo, ellos estaban criticando a Moisés por eso y ahora ellos estaban queriendo tener el liderazgo en sus manos, ¿verdad? Ellos querían también de alguna manera a ponerse en un estrado de autoridad, algo que Dios no les había entregado. Cuando ellos murmuran, Dios obviamente escucha. Dios los llama al frente, Dios los cubre con la nube, Dios le habla a Moisés y está hablando con ellos, y Dios le hace ver a ellos que Moisés era un personaje único, ningún profeta iba a ser como Moisés. Después uno se levantaría, hablando de Mesías, pero Dios iba a hablar por sueños, iba a hablar por otras cosas, visiones, pero con Moisés hablaría cara a cara. Una vez que Dios confrontó a Aarón y a María, ¿qué fue lo que pasó con María? Cuando a la nube se despejó, se vio que ella estaba blanca, llena completamente de lepra. Y una de las consecuencias de los leprosos es que tenían que ser separados del pueblo, tenían que ser cortados de su pueblo. Y Dios lo hizo con un propósito, ¿verdad? Moisés intercedió por ella, Aarón lloró, pidió perdón,
pero aún así el castigo tenía que llevarse a cabo. Sacaron a María y por un espacio de tiempo, no recuerdo exactamente el tiempo ahorita, pero tuvieron que sacarla del pueblo hasta que haya pasado todo lo de toda la ley, ¿verdad? Toda la ley en el sentido que una vez que se le quitó, tuvieron que examinarla, tuvo que el baño ritual, todas estas cosas se tuvo que llevar a cabo para que María pudiese regresar al pueblo. Fíjense, eso de cortar al pueblo era algo devastador. ¿Qué tiene que ver esto con la depresión y la ansiedad? Tiene mucho que ver. Cuando dentro de la congregación de nosotros alguien está pasando por un momento de depresión, como hemos hablado, hay numerosos factores. Puede ser problemas personales, puede ser pecado escondido, puede ser problemas físicos, problemas de salud. Puede haber muchísimos factores que pueden meter a esta persona en un estado mental, en un estado de ánimo depresivo y de mucha ansiedad. Y lo que eso hace, como vimos en otras enseñanzas, eso hace que la persona se aísle. Aunque la congregación no lo ha sacado, no lo ha cortado, él mismo se está cortando de la congregación. Él mismo se está separando de la congregación y eso va a causarle grande estrago. Fíjense bien, si vamos nosotros al Nuevo Testamento, vamos al libro de Mateo. En Mateo capítulo 18, y vemos un principio también. Eso es un principio de la congregación y cada congregación debe tener esto arraigado como una práctica formal, una práctica que se debe hacer, no lo debemos pasar por alto. Dice Mateo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, en una congregación, en cualquier congregación, vamos a tener roces, vamos a tener conflictos, vamos a tener desacuerdos unos con otros, porque no somos perfectos. Seguimos teniendo una mente que necesita ser moldeada, seguimos teniendo una inclinación al mal, y debemos tener cuidado con eso y debemos estar conscientes de eso. Pero Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso es buenísimo. Ese es el propósito de la confrontación. Debe haber confrontación en la iglesia. Debe haber una confrontación personal primeramente. Si un hermano peca contra ti, si un hermano habla contra ti, si un hermano te robó, te defraudó, si alguien pecó contra ti, ve y confróntalo. Debemos, hermanos, tener cuidado de no llegar al punto de decir, no, pues no importa, no, pues lo perdono, no, pues ya pasó, ya ni modo. No. Nos estamos brincando un principio bíblico. Cosas que no se tratan de inmediatamente causan más rebeldía en el corazón. Eso nos dice en Eclesiastés. Debemos tratar rápidamente con el pecado. Y la confrontación no es para sacarle y tirarle en la cara lo que esa persona ha hecho. El propósito de la confrontación es ganar a nuestro hermano, es de ayudar a nuestro hermano. ¿Por qué tal persona pecó contra ti? ¿Por qué te miró mal? ¿Por qué habló mal de ti? ¿Por qué te afectó él? ¿Por qué? Muy probablemente este hermano o hermana está pasando por algo en su mente y en su corazón. Algo no está bien. Nosotros como criaturas en el Señor, como salvos, Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dios ha puesto su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Que alguien esté pecando abiertamente y voluntariamente o adrede, algo está mal en el corazón de esa persona. Y en amor nosotros debemos ir para ganarnos a este hermano, no dejar que se vaya, no dejar que se pierda. Dios lo ama, Dios pagó su vida para poder salvarle. Debemos confrontar para ganar a nuestro hermano. Una vez que eso, si eso no se logró, si la persona no escuchó, si está endurecida, bueno, el siguiente paso dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? No es algo nuevo. Eso era exactamente en el Antiguo Testamento. Nadie podía ser cortado del pueblo simplemente porque sí, porque a alguien se le ocurrió y alguien dijo, no. Tenía que haber un proceso.
se tenía que ver testigos, tenía que llevarse ante los jueces, tenía que hacerse todo un proceso. Si después de haber oído a las 2 o 3 personas y no quiso oír, dice la Biblia, llévalo a la congregación, llévalo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Qué interesante, tenle por gentil. Quiero decirles esto, mis hermanos. Usted que ha sido salvo por la gracia del Señor, usted ya no es un gentil. Usted es parte de la familia de Dios y parte del pueblo de Dios. Eso no lo dice la Biblia ahí en Efesios y nos lo dicen otras personas. Ahorita no vamos a ir ahí por causa del tiempo, pero escúcheme. Dice, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo Jesús? Él es cortado del pueblo. Él es cortado de la congregación. Él ya no puede tener comunión, compañerismo, participación, donde Dios está trayendo su bendición. Ya no puede. Porque no podemos andar, no puede alguien estar constantemente mal con sus hermanos y seguir teniendo ese compañerismo. No es posible. No es posible. Pero bueno, ahorita, fíjense, quédense conmigo, por favor. Luego dice la Biblia, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y luego Jesús confirma y dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Yeshua, en el nombre de Dios, ahí congregándose, Dios está ahí. Esa es la importancia de la iglesia, de la congregación. Donde está Dios, donde está su presencia, está toda su bendición, toda su provisión, toda su poder. Todo eso acompaña a Dios. Por eso cuando se reúne la congregación a adorar a Dios, a escuchar su palabra, es un momento solemne, es un momento transformador, es un momento único en donde nosotros estamos entrando a la misma presencia de Dios, donde Dios quiere afectar nuestra mente y nuestro corazón, impactarnos, renovarnos nuestra mente y corazón para transformarnos completamente, para salir de ahí, poder impactar al mundo con su palabra, con el evangelio, que podamos brillar como esa luz en la oscuridad para que la gente vea nuestras buenas obras. Ese es el propósito de la congregación. Pero cuando alguien es cortado, alguien se está privando a sí mismo de todas estas bendiciones. Cuando una persona está en depresión o está en ansiedad, es más fácil cometer pecados. Es más fácil entrar en un estado mental donde vamos a simplemente empezar en una situación donde vamos a estar degradándonos constantemente. Eso es lo que sucede. Por eso, iglesia, congregación, es sumamente importante que pongamos atención a las personas y a sus necesidades. Cuando alguien no va a la iglesia, no debemos decir, está bien, no pasa nada. No, debemos tener el suficiente amor para ir detrás de esa persona y saber qué está pasando. Somos un cuerpo, somos una familia, estamos unidos por la misma sangre de nuestro Mesías. Debemos ayudar. Como les mencioné, cuando alguien está en un estado de depresión, eso le va a afectar. La única cosa que le puede ayudar, que lo puede levantar, que lo pueda fortalecer, es, sí, Dios, sí, pero necesita de otros. Para que me entiendan, si vamos nosotros a Santiago capítulo 5, y quiero leer versículos 13 al versículo 20, porque aquí el pastor Jacobo, Santiago, este pastor de Jerusalén, él está dando aquí unas instrucciones para la congregación, cosas que se deben estar haciendo y practicando. Fíjense bien. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguien entre el grupo, alguien entre ustedes que está afligido? Y la palabra que afligido es una palabra griega, es kat-o-at-eo, algo así, ¿verdad? No sé cómo pronunciarlo bien. Que significa estar bajo una prueba, estar sufriendo, estar en problemas. Está alguno afligido, y cuando hablamos de los síntomas,
de una persona en depresión y ansiedad, es una persona afligida. Si alguien está en aflicción, ¿qué debe haber? Dice, si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. Claro que sí, la oración es preciosa, la oración es importante, la oración es sumamente necesaria para todo aquel que está pasando por aflicción, todo aquel que está pasando por algún tipo de presión. Es necesaria la oración. Pero fíjense, seguimos leyendo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Esa es la congregación. Unos van a estar afligidos, otros van a estar alegres. Pero no podemos simplemente separarnos unos de otros. No, somos una congregación. Y luego dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? La palabra enfermo aquí es muy interesante. No solamente se refiere a alguien que tiene alguna enfermedad, sino se refiere a alguien literalmente que está débil en cualquier sentido, que está débil. Alguien que está débil, que no tiene fuerzas, alguien que no tiene las ganas ni la capacidad mental, espiritual, emocional de seguir adelante. Sí, puede ser alguien que está enfermo, alguien que se siente sin fuerza, alguien que simplemente se siente débil. Puede ser un pobre, puede ser un necesitado, puede significar muchas de estas cosas. Pero ¿qué debe hacer alguien que está en esa situación? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los líderes de la iglesia. Llame a ese grupo de hermanos que aman al pueblo, que aman su ley, que aman su palabra y que tienen más interés en ayudar a su pueblo que en cosas secundarias. Llamen a los ancianos de la iglesia y dice, y oren por él. Porque fíjense bien, muchas veces una persona que está en depresión, sí, debe orar y si alguien que está en esta situación me está escuchando, ore a Dios, ruega a Dios. Pero fíjense bien, es sumamente importante tener el respaldo de otros orando por él. Pero fíjense bien, no solamente orando por él, sino orando con él. Esto le da un elemento mucho más fuerte y mucho más potente para levantar a cualquier persona de su depresión. Es muy fácil decir, hermano, voy a orar por ti. Y la verdad es, hermanos, la verdad, sincero, la mayoría de nosotros que decimos, hermano, voy a orar por ti, la mayoría estamos mintiendo. Esa es una de las mentiras más grandes en el cristianismo de hoy. Debemos quitarnos esa mentira. No agrada a Dios. Y Dios ve que estamos comprometiéndonos con personas y no lo hacemos. Pero más allá que simplemente orar por una persona, es orar con esa persona. Que tú te sientes, ves a ese hermano que está débil, que se siente angustiado, que está afligido, y tú te pongas de rodillas junto con él y clames al Dios del cielo. Que abra las ventanas de los cielos y que le dé a esta persona lo que necesita para levantarse, para fortalecerse, para poder reavivarlo, para que siga adelante en las cosas de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, estamos condenando a otros miembros del cuerpo por nuestras actitudes. ¿Se acuerdan que les dije que en el Antiguo Testamento era un juicio cortar a alguien del pueblo? Pero muchas de nuestras congregaciones vivimos totalmente condenando a medio mundo, donde nos estamos separando a las personas. No nos importa si van a la iglesia, no nos importa si tienen comunión o no. Fíjense, nuestra congregaciones muchas veces se ha llegado a ser simplemente un club social. Simplemente un lugar donde venimos, reunimos, platicamos, comemos, ¿cómo estás? Hablamos del clima, hablamos del fútbol, hablamos de esto, del otro, y hasta ahí. Si quieres eso, búscalo en otro lugar. Eso no es la iglesia. La congregación es el grupo de personas que han sido redimidas por la sangre del Señor, que desean su palabra, desean vivir vidas consagradas, que saben que están necesitados y necesitan de Dios, pero necesitan unos de otros. Juntos, dice la Biblia, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Si lo quieres tomar literal, lo quieres tomar figurativo, como lo quieras tomar. Pero esto dice la Escritura. Y luego dice, la oración de fe sanará al ese débil.
La oración que tú hagas con esa persona, por esa persona, lo va a levantar. Porque Dios escucha. ¿Sabe lo que Dios escucha? Dios escucha a su pueblo unido. No cuando hay rencillas, no cuando hay pleitos, no cuando hay chismes, no cuando hay quejas. Dios no obra ahí. Pero cuando hay un pueblo que se aman, se perdonan, se fortalecen, se unen y claman a Él, Dios escucha. La oración de fe sanará. ¿Por qué la oración de fe? Luego dice, y el Señor lo levantará. Y luego dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Tanto el enfermo necesita sanidad, tanto como nosotros lo necesitamos. Porque si yo voy a la iglesia y yo estoy ganando almas, y yo estoy haciendo todo mi deber como creyente, pero mi hermano está faltando a la congregación, no está creciendo en el Señor, no está avanzando y deja de asistir a la iglesia, yo estoy herido, porque es parte de mí, es mi familia, es parte de mi cuerpo, lo necesito. Hermanos, por favor, entendamos, necesitamos unos de otros. Y en este tiempo, hermanos, más que nunca, cuando la depresión está avanzando y la ansiedad está haciendo estragos de los mismos creyentes, más que nunca debemos seguir la ley de Dios que nos enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Y luego, curiosamente, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Se acuerdan hace algunas semanas los que han estado escuchando estas enseñanzas? ¿Quién fue un personaje que vimos que había pasado por periodos intensos de depresión? Fue Elías. En este mismo contexto de dolor, de debilidad, de aflicción, el Señor nos vuelve a recordar Elías. Y nos dice, él era un hombre semejante a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y produjo fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Qué increíble! Este es el deber de la iglesia local, de poder ayudar, poder restaurar, poder sanar, poder proveer comunión necesaria con aquellos que en verdad lo necesitan. Mi hermano, no me importa qué tan bien cantes en la iglesia, no me importa qué tan grande sea la orquesta, qué tan grande sea la rondalla, hermanos, no me importa qué tan grande sea tu programa y cuánta gente traigas a la iglesia. Si tu énfasis solamente son esas cosas que se ven bonitas, y has perdido de mente lo más importante, oraré por ti el día de hoy. Cada uno de nosotros somos propensos a desviar nuestra mirada de lo que es importante. Ponemos demasiado énfasis en cosas secundarias. Estaba leyendo un salmo esta semana que el salmista oró, Señor, quita de mis ojos la vanidad. Muchas veces pensamos la vanidad, pensamos, ¿verdad?, en peinados y en modas, pero la palabra vanidad literalmente significa aquello que no importa, aquello que no tiene valor. Hermanos, que nuestra oración sea esa, ¿verdad? Señor, quita de nuestros ojos aquello que no tiene valor, que podamos ver lo que en verdad vale, lo que en verdad importa ante los ojos de Él. Mi hermano, si tú no estás en depresión, gracias a Dios. Si no estás en ansiedad, gloria a Dios. Te felicito, te reto que sigas adelante, pero también te animo a
que abra sus ojos y mira en tu congregación. ¿Habrá alguien que necesita oración? ¿Habrá alguien que necesite el amor fraternal tuyo? ¿Habrá alguien que necesite que tú te acerques con ellos para extenderles una mano y ores por ellos? Hermano, tú no tienes idea, hermano, de lo que muchos de tus hermanos en Cristo están pasando. No tienes idea. Pero muchos están siendo cortados del pueblo. No porque Dios los esté cortando, sino porque ellos mismos se están aislando por este problema de la depresión. Y muchos de nosotros también los estamos sacando de nuestras mentes, sacando de nuestras congregaciones, porque no queremos tratar con ellos. No, mis queridos hermanos. Si Dios va a traer juicio, que Dios lo haga correctamente. Ya hay principios, ya hay maneras de hacerlo. Pero hermanos, tenemos un deber. Ayudemos a nuestro prójimo. Amemos a nuestro prójimo. Que Dios nos ayude a todos. Mi Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, por las congregaciones. Gracias, mi Dios, por el alivio, el consuelo, la fortaleza, el alimento, todo lo que tú provees a través de la iglesia local. Gracias, mi Dios. Gracias porque sí hay buenas iglesias y sí hay buenos pastores que te aman a ti sobre todas las cosas y aman a tu pueblo y se esfuerzan y se esmeran para ayudar y brindar y alimentar a aquellos que lo necesitan. Pero mi Dios, también habemos otros que no lo hacemos de esa manera. Perdónanos. Cambia nuestras prioridades. Que tú seas número uno en nuestra vida. Y que otros, mi Dios, también puedan tener esa prioridad en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Bendice a aquellas personas, mi Dios, que estén pasando por momentos difíciles. Perdónalos, Señor. Ayúdalos, Padre. Fortalécelos. Pero ayúdanos a nosotros, mi Dios. Tener un corazón sensible con aquellos que están pasando necesidad. Gracias por las iglesias locales, mi Dios. Ayúdanos y bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Y bueno, mis hermanos, hemos concluido este tiempo de enseñanza y también hemos concluido esta serie de enseñanzas esas últimas semanas. Les animo, hermanos, que sigan escuchando durante toda la semana. Hay muy buenas enseñanzas, muy buenos predicadores. Y bueno, mis queridos hermanos, primeramente Dios, la próxima semana estaremos aquí. La hermana Lenny estará conmigo y estaremos los dos enseñando y dando consejos y tomando preguntas también. Si hay algún tema que es importante para ustedes, si nos hacen saber, sería excelente para nosotros poderlo compartir, desarrollar un programa en base a una pregunta. Hermanos, estamos aquí para servirles. Nos da un tremendo gusto que nos hayan escuchado. Dios les bendiga, mis hermanos, y los vemos la próxima semana, Dios mediante. Amén, hermanos. Qué bendición. Hemos escuchado este tremendo mensaje, esta enseñanza con el pastor Heriberto Patiño. Y la verdad que de mucha bendición, hermanos. La verdad que escuchar acerca de esto de la depresión es algo muy tremendo, hermanos. Y qué bendición que podemos estar informados a través de la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces nos informamos secularmente con psicólogos, con terapeutas que pueden enseñarnos acerca de la materia, pero cuando Dios nos enseña, nos acerca a su palabra, y a través de la luz de su palabra podemos encontrar la respuesta indicada, la respuesta correcta, la raíz del problema. Es cuando podemos hallar esa fuerza para salir adelante, hermanos,
a través de cualquier circunstancia difícil, porque el Señor está con nosotros. El Señor promete estar con nosotros, pero hay que caminar bajo la luz de su palabra, hay que caminar bajo los principios de su palabra, bajo sus leyes, sus principios, sus mandamientos, sus estatutos, hermanos, y qué bendición por ello. Gloria a Dios, hermanos. Saludos para todos los hermanos que nos estuvieron escuchando en esta mañana. Vamos a mandar algunos saludos que nos estuvieron llegando en esta mañana de lunes. Saludos, bendiciones al hermano Charlie Torres, Dios le bendiga, hermano. Saludos, bendiciones. Nos está escuchando también a la hermana Amri Sánchez. Manda saludos, buenos días, hermanos. Por favor, orar por mi esposo evangelista Fernando Sánchez hoy a la 1, o sea, en un rato más, hermanos, a la 1 del medio de la tarde. Va a predicar en un funeral de un hermano de la ruta de su esposo. Y que Dios le use. Hay mucha gente que no es salva, vecinos, familia, y que Dios use grandemente al hermano. Saludos también a la hermana Celina Ruelas, que también nos está escuchando. Dios le bendiga, hermana. Muchas bendiciones. También a la hermana Olivia Ríos, que también está en sintonía en esta mañana. Y para todos los que nos estuvieron mandando sus comentarios. En esta mañana también mandamos saludos hasta Veracruz, hasta Cuyacán, allá en Veracruz. Saludos al hermano Ángel Ocaña, Dios le bendiga, que nos escribe y manda saludos en esta mañana, y manda saludos al hermano Patiño. Dios le bendiga, hermano, muchas bendiciones, y gracias a todos por la gentileza y su atención. Que pasen un excelente lunes, que pasen una excelente semana, hermanos. Si nosotros esta semana, hermanos, decidimos que sea una semana bendecida, claro, el Señor es quien provee de esa bendición. Pero para nosotros alcanzar a tener esa bendición, para poder nosotros alcanzar a recibir las bendiciones de Dios, es cuando andemos y cuando aprendamos a caminar, vuelvo a repetir, bajo la luz de su palabra, bajo la luz de sus principios. Caminar como se llama este programa, como estos hombres que iban camino a Emaús, caminando juntos en la verdad, y que nosotros podamos caminar juntos en la verdad de la palabra de Dios, cada uno de nosotros caminar juntos en la verdad. Hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen excelente semana, y el día de mañana, hermanos, martes, estaremos de regreso en punto de las 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana no se lo vaya a perder, con el pastor Alfredo Uc, y a las 11:30 de la mañana Rompiendo las Cadenas. El día de mañana, martes, 2 programas en la mañana para que nos estén acompañando, y que comparta estos anuncios, que comparta este programa. Si usted se lo perdió desde el principio, ahí lo va a poder estar escuchando al término de ya ahorita en unos minutos más, se reactivará, como quien dice, el poderlo escuchar desde el comienzo. Y también, si usted quiere visitar nuestra página, nuestra cuenta más bien de YouTube, puede buscarnos como Radio Bautista El Faro. Ahí también están los programas pasados, para que usted pueda escucharlos. Pasen excelente lunes, gracias a todos, y hasta la próxima, hermanos. ¡Ánimo! por la paz y el sereno, por la tempestad y el viento.